llegar a la presencia de Dios y escuchar estas palabras hermosas. Cuando chequeen en el libro de la vida, a ver si está nuestro nombre ahí. Amén. Que diga, bienvenido, siervo fiel y justo. En lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No puede haber nada más glorioso. Un día, hermanos, se fueron los apóstoles a una misión de orar por los enfermos y sanaban, de echar fuera demonios y echaban fuera demonios. Y Dios mandó a los 70 a esta misión, de 2 en 2 los mandó. Al poco tiempo regresaron dando gloria a Dios, dando gracias a Dios, diciendo, Señor, oramos por los enfermos, imponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Reprendían los demonios en tu nombre y huían. Y viene el Señor y les dice, no se gocen solamente por eso o meramente por eso. Más bien gócense, dijo el Señor, porque vuestro nombre está en el libro de la vida. Más que echar fuera demonios, hermano, que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Más que orar por la gente que sanen, que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Más que nuestro nombre esté en un edificio, o en un banco, o en un football field, es que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Es lo más glorioso, hermanos. No por el hecho de que digamos, ahí está mi nombre, sino vivir lo que creemos, practicar lo que creemos. No nomás ser cristianos de nombre, no nomás ser cristianos como un club social, no nomás ir a la iglesia por cumplir algo un día más de agenda. Ir a la iglesia, hermanos, porque adoramos a Dios, amamos a Dios y servimos a Dios. Que sea un deleite ir a la iglesia, hermanos, que sea una bendición ir a la iglesia. Que su alma se goce cuando usted se levanta a la mañana y dice, voy a estar en el templo ahora, alabando a Dios, escuchando su palabra. Aquí en Templo de Vereda, hermanos, en esta mañana la escuela dominical se va a tratar de un estudio bien práctico y hermoso, hermanos. Y fíjese que se lo iba a comentar y se me acaba de olvidar, hermano. Le estaba dando una paseadita ahorita ahí a las hojas, hermanos, y se me olvidó el tema, pero va a estar bien bonito, hermanos. Era algo, ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo de qué va a ser y se lo digo, hermano. Ya se me brinca la canica un poco más, la pelota, hermano, ya brinca más de lo que debe. Le da uno para que dé una brincada y da como doble o triple veces, ¿sabes? Ya se le va uno la canica. Ahorita, ¿qué iba a hacer, hermanos? Ahorita, aquí lo traigo, hermano, pero ahorita se lo digo. Hermanos, pero en este día, hermanos, si usted no tiene iglesia, vive en el área de Odessa, Midland. Aquí estamos, hermano, en el 607 West 34 Street, en la ciudad de Odessa, Texas. Amén. Nosotros predicamos sana doctrina, el evangelio, hermanos, la palabra de Dios. Yo no soy de las personas que creen filosofía positiva, hermanos. Yo no creo en andar ahí emocionando a la gente, nomás haciéndola brincar y causar brincos y que me interesa más su crecimiento espiritual. Me interesa más que usted crezca un creyente sólido en la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios, que conozca a Dios, que conozca, hermano, la sana doctrina, aquel fundamento sólido de la palabra de Dios. Amén. Y es lo que más me interesa, hermano, a mí. Como hijo de Dios, como pastor, hermano, es que usted vaya aprendiendo la palabra de Dios, porque en ella está la vida eterna. En ella está el todo de nosotros, hermanos. Vivimos para Dios, porque Él es nuestro Dios, y le servimos porque le amamos. Amén. Le servimos porque le amamos. Estamos estudiando en lo que se conoce el Salón de la Fama de los Hombres y Mujeres de Fe. Ahí en Hebreos capítulo 11, hermano. Hoy estamos hablando de la fe. De la fe cuyo objeto es Cristo, es Dios. Una fe verdadera, no una fe fingida. Amén. Y aquí estamos estudiando, hermanos, donde Pablo se dirige ahora a hablarle a los hebreos de los héroes de la fe que alcanzaron buen testimonio por la fe que tenían. Hermano, el todo de la vida es Jesucristo. El todo de mi vida, hermano, es que el día que yo cierre mis ojos aquí, pueda ver a Cristo y me diga, bienvenido, siervo fiel y justo. Amén. Es lo que yo quiero escuchar, hermano. A mí no me interesa ver mi nombre en un edificio.
en una torre, en un avión, en una estatua. A mí me interesa, hermanos, que mi nombre esté en el libro de la vida y que se permanezca ahí. Como le dijo Dios, el Señor, a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida y no borraré tu nombre del libro de la vida. Es lo que yo quiero escuchar, hermanos. Quiero ver a Cristo, hermanos. Quiero ver cuando Él me... Quiero verlo porque quiero ver cómo es Él para empezar, hermano. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, hermano, escudriño su palabra, me gozo, hermano, al ver todo lo que Él hizo, hermano, cuando anduvo en la tierra. Él sanó gente, hermanos, sanó leprosos, la mujer del flujo de sangre. Él levantó al hijo de la hija de Naín, que era su único sostén de la viuda que hay. Él fue y lo levantó, hermanos. Levantó a Lázaro. Amén. Y aún en pequeñas cosas pequeñas el Señor está atento, hermano. Porque aquel hombre que se llamaba Zaqueo, hermano, era un enanito, hermano, un hombre bien chaparrito, de algunos 3,5 pies de alto aproximadamente. Enanito. Le decían el Chapo. No se crea, hermano. Pero, hermano, póngase a pensar. A mí me gusta entrar en el corazón de Cristo, en la mente de Cristo. Porque Zaqueo anhelaba ver a Cristo. Él quería verlo porque tanto escuchaba de Cristo, miraba lo que Él hacía. Escuchaba hablar de las grandezas del Señor Jesucristo. Y el anhelo de Zaqueo, hermano, era conocer, era verlo. Él quería nomás ver a Cristo. Quería contemplarlo, hermano. ¿Y cómo se sube al árbol aquel sicómoro, hermanos? ¿Y cómo llega a Cristo hasta donde Él estaba? Aún en cosas tan pequeñas así, hermano, el Señor se fija. Él miró el deseo que tenía Zaqueo de verlo, hermano. Y Cristo fue a él para que lo mirara. Amén. Imagínese, hermano, tener al Rey del Universo, al Rey de Reyes, a nuestro Salvador. Imagínese tenerlo cara a cara, hermanos. Yo no sé, hermanos. Yo sé que voy a llorar de gozo cuando lo mire. Esto es lo que le puedo decir. Porque cuando yo siento su presencia aquí, yo lloro de gozo, hermano. Lloro de paz. No lloro de lamento ni de miseria, lloro de gozo y de paz cuando siento su presencia, hermanos. Imagínense el día que lo mire, hermanos, cara a cara, tal y como Él es. Por eso el propósito de la fe, hermanos, es llevarnos a Dios. Una fe que no nos arrima a Dios, que no nos acerca a Dios, no es una fe correcta, hermano. La fe es el vínculo con el cual nos acercamos, nos allegamos a Dios, a su presencia. Qué privilegio, hermanos, hincarnos a hablar con Dios, entrar en su presencia por medio de aquella sangre que nos limpia ante el Padre, ante Dios, y nos permite entrar al trono de la gracia a hablar con Dios. Déjenme leer una cosa, hermano, qué bendición, qué privilegio es ser cristiano, qué privilegio servir a Dios, qué privilegio. Con nada podremos pagar. Amén. Vamos a hablar, hermanos, ahí en Hebreos 11. Estábamos hablando de Abel. Lo último que hablamos, dice el primero: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque nosotros andamos por fe, hermano. Nuestra mirada está puesta en Cristo, hermanos, en el autor, consumidor de nuestra vida, de nuestra fe. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. La razón que Pedro se hundió cuando Cristo le dijo en el barco: ven hacia mí. Mientras que Pedro tenía su mirada en Cristo, hermanos, y su fe enfocada en Cristo, dice que él caminó sobre el agua. Hasta ahorita, hermano, yo no conozco a nadie más que ha caminado sobre el agua otra vez. Nada más Cristo y Pedro. Los otros que han intentado, pues no la hicieron, no les fue muy bien. Amén. Pero cuando él quitó su fe de Cristo, empezó a ver la tormenta y se hundió. Usted y yo, hermanos, no podemos vivir por emoción, por sentimiento. Tenemos que vivir por fe. Nuestra fe tiene que estar anclada en Jesucristo, hermanos. Bien anclada en Cristo. Fundamentada en Cristo. No en filosofía de hombre, no en filosofía positiva, no en ciencias de la mente, no en repetir palabras, no en andar decretando
Nada de esa basura, hermano. Nuestra fe tiene que estar puesta sólidamente en Jesucristo, como el objeto de nuestra fe. Porque la fe, cualquier fe, si el objeto no es Cristo, es una fe fingida, una fe falsa que Dios no reconoce. Dios solo reconoce la fe bíblica. La fe no fingida, que le dice Pablo a Timoteo, que hubo en tu madre y en tu abuela, Loida y Eunice. Amén. Y dice aquí, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Y ya estuvimos hablando, hermanos, de que Dios estableció todo lo que existe por la fe. Y estuvimos hablando de los patriarcas, de Abel, cómo el sacrificio de Abel fue tomado en cuenta por Dios, porque él sabía que tenía que sacrificar un cordero, derramar su sangre para cubrir sus pecados. Y fue escuchada la oración de Abel y la de Caín fue rechazada. Y luego paramos ahí, en Abel. Ahora tenemos aquí a otro héroe de la fe y empezamos en el versículo 5. Por fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Dios los transfirió a Enoc al cielo en cuerpo físico mientras aún estaba vivo. Y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Note que dice que no fue transformado, sino trasladado. Fue llevado de aquí de la tierra al cielo. Pero él permanece ahí en cuerpo físico. Y creemos que él es uno de los que va a venir a pelear con el anticristo, él, Enoc y Elías, porque son los únicos que no han muerto físicamente y permanecen en el cielo, en el cuerpo como lo tenían aquí en la tierra. Amén. Y si Cristo tuvo que morir para tener un cuerpo glorificado, Enoc y Elías tienen que morir para obtener su cuerpo transformado, no transformado, sino no trasladado, sino transformado. ¿Se fija? Pero dice aquí, antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Él agradó a Dios porque puso su fe exclusivamente en Jesucristo. Lo que hizo en la cruz, porque ellos miraban hacia el futuro, hermano. Abraham, Adán y Eva, Abraham, todos los antiguos, hermano, miraban hacia el futuro, a la venida de Cristo. Eso significaba los sacrificios, cada sacrificio que se hacía, cada animal que se sacrificaba, hermano. El arca de pacto, el cordero pascual. Todo esto apuntaba, hermano, a la venida de Cristo, al Hijo de Dios. Que un día Dios iba a mandar a Jesucristo a morir por nuestros pecados, dar su vida por nosotros para darnos vida eterna. Hermanos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero dice la Escritura, ahorita nos estamos leyendo, dice la Escritura, antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está. Abel ofreció un cordero, derramó su sangre, sintiéndose él inútil para salvarse a él mismo, sintiéndose él necesitado de que sus pecados fueran cubiertos con la sangre de un animal. Y dice que hasta el día de hoy, en este mismo día, sigue testificando el testimonio de Abel como un hombre de fe, porque agradado a Dios, fue obediente en su sacrificio. Ahora tenemos aquí a Enoc, que dice que fue trasladado, hermanos, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de que agradó a Dios. Vamos armando el rompecabezas, hermano. La fe es la sustancia de aquello que no se ve, ¿verdad? El primero es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Es lo que sostiene la esperanza, hermano. Es lo que sostiene nuestra esperanza, la fe. La fe cuyo objeto es Jesucristo, obviamente. Porque el católico tiene fe en imágenes, el musulmán tiene fe en Alá, el budista tiene fe en Buda, los católicos tienen fe en Guadalupe, en Fátima, en Montserrat, en Lourdes,
en sus miles de imágenes que tienen. Los yoguistas tienen fe en los cosmos, en las energías negativas y positivas, que la iglesia habla mucho estos días. En cuanto a lo espiritual, hermano, el cristiano no tiene que usar ese vocabulario para nada. Cuando usted habla de energías positivas y energías negativas, usted está hablando de idolatría, usted está hablando del ocultismo, donde se alinean los planetas en cierta alineación y las palabras que usted declara y decreta y en la cuarta dimensión y las habla se realizan en el tercer mundo. Eso no es bíblico, hermano. Nosotros somos gente de fe. No dice aquí que Abel fue positivo, no dice aquí que Enoc fue, dice aquí, a ver, y antes que fuese trasladado tuvo testimonio de haber hablado positivo, haber hablado su propia realidad, de crear su propia realidad. Antes de que fue trasladado Enoc, dice aquí que Enoc supo cómo usar palabras, supo cómo poner palabras en orden. No, dice claramente, antes que él fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre, una mujer de fe, hermanos, vive para agradar a Dios. Vive para hacer la voluntad de Dios. Esta es la razón que Enoc fue trasladado y ya no existió. Porque antes de que él fuera trasladado, dice que hubo testimonio de que él vivió para Dios. Que él agradó a Dios. Amén. Hermanos, en esta vida lo único que importa es nuestra fe puesta en Jesucristo. Amén. En Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Josie Velázquez y a la hermana Berta Ramírez, la mamá del hermano Noé Ramírez. Dios me la bendiga, hermana Berta, ahí en El Paso. O no sé, que está en El Paso todavía. Dios me la bendiga. Pero agradó a Dios, hermano. Mire, hermanos, cuando vivíamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, aunque yo me creo en la iglesia, hermano, no estoy diciendo que no, yo me creo en la iglesia, pero un tiempo que uno se aparta de Dios, un tiempo que uno se voltea contra Dios o no quiere andar en obediencia a Dios, llegan esos momentos. Amén. Pero antes, hermano, que conociéramos a Dios o que se revelara nuestra vida, que nos abriera el entendimiento, antes íbamos y veníamos, no contábamos con nadie, cuando apuntara la chancla para allá íbamos. Depende de cuánto quedó el cheque, vámonos para Ojinaga, vámonos para Juárez, vámonos para acá y para allá. Porque así éramos antes. Pero ahora en Cristo, como nueva creación, como hijos de Dios e hijas de Dios, ahora nosotros buscamos y perseguimos la voluntad de Dios porque queremos agradar a Dios. Así como lo hizo Enoc, hermano. Dice que Enoc agradó a Dios porque tuvo testimonio que agradó a Dios. ¿Qué es agradar a Dios, hermano? Hacer la voluntad de Dios, andar en obediencia a sus mandamientos, obedecerle simplemente, hermanos. En esta vida, hermanos, no importa qué logremos, si no logramos hacer la voluntad de Dios, andamos mal. Vamos por mal camino, amén. Sigue diciendo aquí, uno de los versículos de los más centrales que se usan para predicar. Mucha gente usa este versículo, el 11:6. Dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Es la única imposibilidad de Génesis hasta Apocalipsis. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra fe, hermanos, en el griego es la palabra pistis. La palabra pistis en griego quiere decir firme persuasión. Estar firmemente persuadido. Es lo que significa la palabra fe o pistis. En esa forma. Pero nota lo que dice aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay. Y que Él es el que recompensa a los que le buscan. ¿Se fija, hermano? Ahí es donde yo le hablo siempre a la gente cuando hablo de la fe. La fe
no puede coexistir por sí sola, hermanos. La fe necesita un objeto. El objeto, las 294 veces que se menciona la palabra fe en la forma de Piscis, el 100% son relativas con Dios. El objeto es Dios. Entonces hay una sola fe que Dios reconoce. La fe puesta en Él, en su palabra, en Jesucristo. Amén. Por eso le digo, los que ponen fe, su fe en imágenes, es una fe errante. Los que ponen la fe en Mahoma, una fe errante. Los que ponen la fe en el Dios falso de los musulmanes, Alá, el Dios de la luna, es una fe falsa. Los que ponen su fe en Buda o en cualquier otro hombre o imagen, es una fe errante, una fe falsa que Dios no reconoce. La única fe que Dios reconoce es la fe puesta en Él. En Él. Una persona una vez me alegaba, es que pastor, Dios honra la fe, no importa qué crea la gente, porque Él honra la fe. Así me decía él. Dice, la gente puede adorar una piedra, y si la gente se le hinca esa piedra y le pide con todo su corazón y con toda la fe, Dios la va a honrar, decía él, porque le están pidiendo con fe, porque Dios honra la fe. Dios honra la fe puesta en Él. Aquí dice, empero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Amén. Porque Él tiene que ser el objeto de nuestra fe. Porque es necesario que el que a Dios se allega, cree que le hay. O sea, Guadalupe no existe, hermano. Es un figmento de la imaginación de la Iglesia Católica para robarse el corazón de los aztecas con la diosa serpiente, Coatlicue, que ellos engañaron al pueblo azteca para que adorasen aquella imagen que tenía la serpiente en sus pies, que era la diosa serpiente, que adoraban los aztecas en el altar a la diosa Tonantzin en el Tepeyac, donde de pura coincidencia, históricamente, dije, aparece Guadalupe en el mismo cerro del Tepeyac, donde tenían los aztecas el altar a la diosa Tonantzin. Qué casualidad, hermano. El objeto de su fe no puede ser el hombre, no puede ser una institución, no puede ser una ceremonia, sea la que sea. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él existe, que Él es. Entonces la fe puesta en cualquier otra cosa es una fe fingida, una fe que Dios no reconoce. Esa fe no es válida delante de Dios. Porque yo escucho a la gente mucho hablar de fe, hermano. Fe en la fe. Oh, yo tengo mucha fe, hermano. Oh, yo tengo mucha fe. ¿En qué la tiene? ¿En qué tiene su fe puesta usted? ¿En Cristo o en otro objetivo? El objeto de nuestra fe es Dios. Cuando Abel ofrece aquel cordero, él sabía que esto agradaba ¿a quién? A Dios. Amén. Cuando Enoc fue trasladado, dice que tuvo testimonio que él agradó a Dios. ¿Por qué? Porque vivir por fe, hermano, es vivir para Dios. No puede, yo escucho, más bien, déjeme se lo ponga de esta manera. Yo escucho a mucha gente que dice, yo tengo mucha fe, pero no andan en obediencia a Dios. Adoran imágenes. Viven como les dé la gana. Y el propósito de la fe, hermanos, y de allegarnos a Dios, es creer que Él existe. Y si creemos que Dios existe, que Él es real, entonces tenemos que andar en obediencia a Dios, porque si decimos que creemos en Dios, pero no andamos en obediencia a Dios, no creemos en Dios realmente. La Escritura establece y dice claramente que los demonios creen y temblan. ¿Qué hacen los demonios? Creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir que agradan a Dios. Nuestra fe tiene que estar enfocada en Jesucristo. Vamos a leer de varios héroes de la fe, hermanos, aquí, en el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a leer de varios héroes. Y usted va a notar algo en común que tienen todos estos héroes de la fe, que dice el 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Quiénes? Noé, Elías, Enoc, Salomón, José, David, todos los siervos de Dios, hermanos, Samuel.
todos ellos. Ezequiel, Daniel, los jóvenes hebreos, todos alcanzaron buen testimonio de la fe, porque el enfoque de su fe era Dios, pero el testimonio que dejaron era obediencia, porque agradó la ofrenda de Abel a Dios, porque él hizo lo que se le instruyó, mató un cordero y derramó su sangre para cubrir sus pecados. ¿Por qué fue trasladado Enoc? Porque antes que él fuera trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hacía lo que a Dios le agradaba, guardaba sus mandamientos, amaba a Dios, reverenciaba a Dios. Amén. Entonces leemos el 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, donde yo enseño y siempre he enseñado que el objeto de nuestra fe tiene que ser Jesucristo, tiene que ser Dios. Porque cualquier otra fe no la reconoce Dios. Solamente fe puesta en el objeto correcto, que es Dios. No es fe en mi confesión positiva, eso no es ni bíblico. No es fe en lo que yo decreto, no es fe en lo que yo declaro, no es fe en que yo llamo las cosas que no son como si fuesen, porque esa escritura está sacada de contexto. Dice que Abraham puso su fe en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. El que llama las cosas que no son como si fuesen, se llama Dios. A mí me corresponde y a usted nos corresponde poner nuestra fe en Él, en el Dios viviente, no en nuestra habilidad. Porque la fe tiene que tener un objeto, hermano. Y yo no puedo ser el objeto de mi fe. Por más que yo me aferra y que sueñe, que visualice, que decrete, que declare, que para acá y para allá, yo no puedo agregar fe a mí mismo. La fe tiene un objeto. Quiere decir que no puedo ser yo. Yo tengo que tener mi fe puesta en el objeto correcto, que es Dios. Porque de esta manera es como alcanzamos buen testimonio. Porque decimos que amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Algo que vamos a notar común en los hombres de fe que vamos a estar leyendo: fueron obedientes, andaban en obediencia, amaban a Dios, y el objeto correcto de su fe era Dios. Número 7. Por fe Noé, habiendo recibido respuesta de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por lo cual esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Voy a leerlo esto, pero ahora con las notas. Amén. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas aún que no se veían, el Señor le dijo a Noé que él iba a enviar un diluvio a la tierra. Con temor, tener reverencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Él hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, por la cual fe condenó al mundo. La justicia de Cristo siempre está en desacuerdo con la autojusticia. Acuérdese eso. Se lo voy a decir otra vez. La justicia de Cristo siempre está en desacuerdo con la autojusticia. Dice, y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. La fe en Cristo Jesús. Ahí tenemos a otro hombre de fe. ¿Qué es lo que hizo Noé, hermanos? Oyó la voz de Dios que le dijo: Noé, haz un arca de tal y tal tamaño, de tal gruesura, de tal ancho, porque voy a acabar con la humanidad. Ah, qué fácil, dice usted. No, entienda bien. Noé jamás había visto agua, hermano. En los tiempos de Noé no llovía. Se regaba la tierra con el puro rocío. Ellos no conocían los truenos, los relámpagos, la lluvia. Entonces le dice Dios a Noé: haz un arca, Noé, porque voy a destruir a la humanidad. Haz un arca. Dice que él, no conociendo lluvia, hermano, no conociendo el porvenir, lo que venía, actuó en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo leíamos al principio? ¿Cómo leíamos al principio? Es pues la fe, la substancia, lo que sostiene las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven.
Hebreos 11.1, hermano, no está hablando de la definición de la fe. La definición de la fe se la di hace rato. Pistis, firme persuasión. Entonces la fe es lo que sostiene las promesas de Dios, nuestra vida, hermanos, en esta tierra, cuando andamos en obediencia. Porque algo que vemos aquí en Noé, dice que habiendo recibido respuesta, aún no se veía. Dice que con temor preparó el arca para que se salvase su casa, por la cual su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Mire, hermanos, la gente acusa a Dios de injusticias, que Dios es malo, que Dios es cruel. Déjeme leer una cosa, hermano. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios le ha dado a usted y a mí más que suficiente tiempo para prepararnos para la muerte o para el rapto. Y no hay excusa, hermano, para perdernos eternamente si somos gente de fe. Noé no sabía nada de lluvia en aquellos tiempos. Pero sin embargo, Noé, hermanos, fue obediente a Dios y puso en acción su fe. Empezó a hacer la arca. Acuérdense que se burlaban de él. Pensaban que estaba loco, este hombre está demente, este hombre no está todo ahí. Este hombre está haciendo una arca porque él dice que viene un diluvio. Pues si todo lo que conocían era el rocío y la tierra seca, hermano. Nunca habían conocido lluvia. Pero Noé, un hombre que miraba hacia el futuro, le creyó a Dios. Y la persona que dice que le cree a Dios, vive para Dios, vive en obediencia a Dios y hacemos las cosas que a Dios agradan. Si no, no somos gente de fe, por más que queramos ser gente de fe, no estamos viviendo como gente de fe. Una gente de fe vive en obediencia a Dios, hermano. Una gente de fe hace la voluntad de Dios. Dice que por su fe Noé condenó al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el arca estaba preparada para todo aquel que quería ser salvo. Como hoy día le decimos a la gente, Cristo viene, prepárese, hermano, hermana. Hermanos, no le estén dando prioridad a la carne, hermano, no le estén dando prioridad al trabajo, a otras cosas, hermano. Hay que darle prioridad a Dios. Porque mire, hermano, el rapto está cerca, pero ¿qué si morimos antes de tiempo? ¿Qué si morimos antes de tiempo? ¿Qué cuenta le diríamos a Dios? No tuve tiempo, Señor, a ir a la iglesia a buscar tu rostro. No tuve tiempo, Señor, de obedecerte. ¿Por qué? Porque andaba mirando fútbol. Porque andaba con mis hijos en el deporte. Tú sabes, Señor, pues que tengo que darles algo para que mis hijos se edifiquen, para que no estén de vagos nomás, para que algo aprendan en la vida. Ajá. Pero tú sabes, Señor, que mi hijo está en aquel tal competencia. Es que tú sabes, Señor, que tengo que mantener la familia, tengo que trabajar. Es que tú sabes, Señor, cumpleaños mi familia y mis familiares, y pues ¿cómo les voy a decir que no? Pues son familia, hay que honrarlos. Ajá, Dios entiende todo eso, claro que sí. Los que no entendemos somos usted y yo. Porque no queremos darle tiempo a Dios, ni hacer tiempo para Dios, porque andamos muy ocupados en todo lo demás. Pero llega el día, hermanos, que tenemos que enfrentarnos con la muerte y no queremos irnos. Mucha gente hasta tiene miedo a morirse, hermano. Y una persona que vive como Enoc, que vive como Abel, que vive como Noé, vivimos para hacer la voluntad de Dios, hermano. Nuestro rumbo cambió cuando Cristo llegó a nosotros. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para hacer nuestra voluntad. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es ser un hombre de fe y una mujer de fe. Ser hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios. ¿De qué sirve que yo tener mucha fe y no ando en obediencia, hermano? Es que la obediencia y la fe van de la mano, hermanos. Van de la mano una con otra. La fe y la obediencia. No me diga usted que tiene mucha fe y anda en desobediencia a Dios. Y no me diga usted que anda ahí en desobediente a Dios. Va a la iglesia cuando le da la gana. Va a la oración cuando le da la gana. Sirva a Dios a su antojo. Y usted me dice que es persona de fe. Usted no es persona de fe. Su fe está puesta en su trabajo, en su habilidad. Hay gente, yo escuchaba gente que ha dicho, hermano. Yo escuchaba gente que ha dicho, es que yo nunca tuve nada de niño, hermano. Yo siempre decía juguetes, decía cosas, ir a comer a los restaurantes como mis vecinos y mi papá nunca nos llevaba porque estábamos pobres. Hermano, y todas esas cosas yo las quería y me duele mucho no haber logrado esas cosas. Y ahora yo creo que mis hijos no sufran de nada de lo que yo sufrí. Y no quiero que mis hijos pasen por nada de lo que yo pasé. ¿Y cómo están los hijos? Todos malagradecidos.
enviciados en los juegos, en los videos, no quieren honrar a Dios. ¿Ok? Nomás en pasatiempo los hijos. Les ha hecho daño, les hemos hecho daño a veces por darle a los hijos todo lo que quieren, en lugar de enseñarlos los caminos de fe. Por eso es importante, hermanos, prepararnos nosotros a nuestros hijos y decirles, Cristo viene, jóvenes, muchachos, Cristo viene. Arreglen cuentas con Dios, sirvan a Dios, busquen una iglesia donde se predique la sana doctrina, sirvan a Dios, séanle fiel a Dios, encaminen a sus hijos y a sus hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, encamínenlos en los caminos a Dios, porque el rapto está a las puertas, Cristo viene. Eso es fe, hermano. Eso es hacer lo que hacía Noé. Noé le decía que el diluvio venía, que iba a venir un juicio, el diluvio, no querían creer. Y lo mismo hoy en día le decimos a la gente, hermanos, Cristo viene, nos juzgan a locos. Hermanos, vamos a preparar. Yo sé, hermano, que Cristo viene, pero hermano, no podemos hablar de eso todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que hable del rapto todos los días, pero que diariamente debemos que estar enseñando, predicando y preparándonos nosotros como la iglesia para ese encuentro con Dios. O ya sea que nos vayamos de esta vida. El último aliento que damos aquí, hermanos, es la última oportunidad que tenemos de arreglar nuestra vida con Dios si hay algo mal. O de poner en línea todo aquello que a Dios no agrada. Usted sabe bien que está mal, que está viviendo mal. Usted sabe muy bien que aunque no anda ya pecando, su corazón está apostatado, alejado de Dios. Usted vive un cristianismo social. Está viviendo un cristianismo nomás social. Pero no hay comunión con Dios. No hay relación con Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo nos ha ganado. Tenemos que volvernos al objeto correcto de nuestra fe, a Dios. Al camino de Dios. Como decía nuestra hermana ahorita, a la senda antigua. Es cierto. Y cuando leemos ahí en Jeremías que dice que volvamos a la senda antigua, fíjese que no quiere decir antigüez, como pensamos nosotros. Cuando Jeremías habla de la senda antigua y le dice al pueblo de Israel, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y andar por ella. Y ellos dijeron, no la buscaremos y no andaremos. Qué tremendo, hermano. Qué corazón tan más endurecido cuando el pueblo de Israel dijo, no vamos a buscar la senda antigua y no vamos a andar por ella. Y qué alto precio pagaron. En los tiempos de Noé, se burlaban de él, lo criticaban. Cuando le dice Dios a Noé, entra al arca. Entró al arca, Dios cerró la puerta y no pudieron más. Hombres de fe andamos en obediencia a Dios. Los hombres de fe predicamos que Cristo viene pronto. Los hombres de fe predicamos que es tiempo de prepararnos para el encuentro con Dios. Amén. Hay una hermana que nos visitaba aquí, hermanos. Algunos de ustedes la conocen, hermana Balbina. Un día le preguntó a mi esposa, hermana, ya tiene tiempo que no va a la iglesia. ¿Sabe qué dijo ella? No he ido porque no he sentido ir, no tengo ganas. Así de plano. Así. Queremos estar jugando con Dios. Queremos dejar el servicio a Dios como lo último, hermano. Voy a la iglesia si me da la gana, voy a la oración si me da la gana. Esa actitud queremos decir y decimos que amamos a Dios. Y se levantó hace unos días atrás en la mañana, hermanos. Le dio un infarto. Y murió. ¿No queremos hacer tiempo para Dios? ¿Se nos hace monótono ir a la iglesia? ¿Se nos hace monótono ir a la oración? Sí, se nos hace muy duro. Pues déjeme leer una cosa. El último aliento aquí, ya no podemos hacer nada. Es tiempo de vivir como gente de fe. Es tiempo de practicar lo que predicamos. Y si somos gente de fe, vamos a andar en obediencia a Dios. Vamos a asistir a la iglesia cada vez que se abran las puertas. Vamos a servir a Dios. No andemos con cuentos, hermano. Porque de un momento a otro, nos vamos o nos suenan la trompeta. Y qué bendición, si usted está en su casa preparándose, voy a ir a la iglesia, voy a ir a alabar a Dios, voy a ir a adorar a Dios, a juntarme con mis hermanos y que le dé el infarto en la casa. Qué diferente, porque su corazón estaba deseado venir aquí, pero terminó la presencia de Dios, que es mucho mejor. Pero qué de esta gente que voy a la iglesia que me da la gana. No he ido porque no me da la gana. Y yo sé, hermano, yo sé cómo estaba viviendo esta hermana, por eso le digo. Estaba viviendo alejada de Dios. Al platicar con ellos se da uno cuenta cómo se expresan, cómo viven.
No, hermanos. La eternidad es gloriosa. La eternidad es verdadera. Las preparaciones, queridos hermanos, las hacemos aquí. Aquí estamos leyendo de hombres y mujeres de fe. Pero algo tenían en común. El objeto de su fe era Dios y fueron obedientes a Dios y agradaban a Dios en su forma de vivir. Y Noé, en su generación perversa, nadie quería hacerle caso, nomás él y su familia. Y de toda la humanidad que existía en ese tiempo, nomás 8 se salvaron, hermano. No le echamos la culpa a Dios cuando Él, día tras día, a través de esta radio, hermano, y de los predicadores que aquí tenemos, le estamos recordando la importancia de servir a Dios, de buscar su rostro, de que Cristo viene pronto, que hay que prepararnos. No sonó la trompeta, pero la hermana Balbina se murió. ¿Cómo estaba su corazón delante de Dios? Solamente Dios sabe. Es mi deseo que ella se haya ido de su presencia, pero eso yo no lo sé. Lo que sí sé, hermanos, que usted y yo, si somos hombres y mujeres de fe, debemos vivir en obediencia a Dios, amar a Dios, hacer a Dios nuestra prioridad en esta vida. Porque si mi prioridad no es Dios, andamos mal, hermano. Anda mal la cosa. Anda mal la cosa. Si mi prioridad no es Dios. Si mi prioridad es mi vida, mi pasatiempo, ganar tanto dinero, ¿para qué? ¿Qué se va a llevar, hermano? ¿Qué se va a llevar cuando se vaya? ¿Qué le estoy diciendo? ¿No tenga cosas buenas? No le estamos diciendo eso, hermano. Le estamos hablando de prioridad. Nuestra prioridad debe ser Dios. Y si somos gente que agrada a Dios, gente que honra a Dios, entonces tenemos que ser gente obediente a Dios. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando solos. Estamos diciendo que amamos a Dios y no le amamos. Estamos diciendo que somos gente de fe, pero no somos gente de fe. Porque vivimos como nos da la gana, hacemos lo que nos da la gana. Estas 3 personas que hemos estudiado hasta ahorita, Enoc, Abel, Enoc, Noé, hombres de fe. Y fue hecho heredero de justicia, que es por la fe. Amén. Porque el objetivo de la fe, hermano, nos lleva a Cristo. La verdadera fe nos lleva a obedecer a Dios. A mí no me importa cuánto diga un hermano que es cristiano, que tiene mucha fe, que es una persona de fe. Hermano, lo que él vive o lo que ella vive dice mucho de ellos mismos. Amén. Y es tiempo de prepararnos porque Cristo viene pronto. Amén. Vamos a ser gente de fe. ¿Qué es una persona de fe? Una persona que cree en Dios, le cree a Dios, que vivimos para Dios, andamos en obediencia a Dios, hacemos la voluntad de Dios, hacemos las cosas que a Él le agradan, como lo hemos visto en estos 3 personajes en el capítulo 11 de Hebreos. Para la otra semana vamos a estar hablando de Abraham en el versículo 8, del padre de la fe. Y ahí vamos a aprender muchas cosas de Abraham, de por qué Abraham fue considerado el hombre de fe, el padre de la fe. Porque fue un hombre que le creyó a Dios, a lo igual que Noé, a lo igual que Enoc, a lo igual que Abel. Le creyeron a Dios, honraron a Dios, pusieron su fe en el objeto correcto y aún seguimos leyendo de ellos. Aún seguimos enseñando de ellos. Porque son pilares, son ejemplos para nosotros de seguir, de vivir como hombres y mujeres de fe. Amén. Hermanos, son las 10 con 10 más o menos. Se me acaba el tiempo, hermanos, y les deseo lo mejor en esta vida, hermanos, y les deseo bendiciones a todos ustedes. Jesucristo viene pronto, hermanos, el arrebatamiento está a las puertas. Vamos a prepararnos, vamos a amar a Dios, vamos a hacer las cosas que a Dios agradan. Vaya a la iglesia, adore a Dios, estudie la palabra de Dios, congréguese, no sea un rebelde, no sea un hermanito que andan allá aislados, allá por su propia cuenta usted. Congréguese, hermano. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Congregarnos como el cuerpo de Cristo. Amén. Es como si mi cabeza le dice a mi mano derecha, hey, hoy no te quiero ahí en la voz de María, no, vete, no te quiero ahí. O si le dice mi mano derecha a la mano izquierda, hey,
no tengo ganas de estar contigo ahora. Pues no llego al programa, imagínense si mi pierna izquierda es mi mano derecha. Todavía puedo manejar, ¿verdad? Pero como quiera, para bajarme del carro y subirme, no pudiera. Amén. ¿Qué le quiere decir con eso, hermano? Congréguese, hermano. Vamos a buscar a Dios juntos. Véngase a la iglesia, escuche la palabra, el estudio. El estudio de la palabra de Dios, hermano, por más sencillo que sea, hermano, es edifica. Edifica. Y nunca se me vino el estudio de ahora, hermano. Se las debo. Pero va a estar bonito, hermanos. Va a estar bonito. Vamos a prepararnos porque Cristo viene, hermano. Vamos a vivir como gente de fe. Por favor, no ande por ahí anunciando que usted es un hombre de fe, una mujer de fe. No, no diga nada. Usted no ande diciendo que es un hombre de fe, una mujer de fe. Usted guarde silencio. Usted lleve el fruto. Vamos a llevar el fruto. Amén. Vamos a llevar el fruto como hijos e hijas de Dios. No vamos a nomás decir. Vamos a llevar el fruto. Amén. Empezando en esta mañana. Váyase a la iglesia. Busque a Dios. Congréguese. Júntese con los hermanos. Adore a Dios en la iglesia, en la congregación. Pero lo hago en la casa, háganlo en la casa. Pero oro en la casa, ore en la casa. Pero véngase al templo a honrar a Dios colectivamente como el cuerpo de Cristo. Porque Él viene pronto por una iglesia preparada. Amén. Él está a las puertas, hermanos. Cristo viene, Él viene a llevarnos. Vamos a prepararnos, hermanos. Vamos a hacer aquello que a Dios no agrada. Correcto, vamos a corregir aquello que no está agradando a Dios. Cada quien quizás en diferente área, pero vamos a rendirnos a Dios, someternos a la voluntad de Dios, a sus propósitos, porque hermanos, hacer la voluntad de Dios es lo más hermoso que puede haber. Vivir para agradar a Dios es lo más hermoso que puede hacer. Mira hermano, uno lo ve en sus mismos hijos, hermano. Ellos crecen, se casan, se van, hacen su propia vida. Y a uno allá de vez en cuando le echan un cablazo, un telefonazo a ver cómo estamos. Eso es que si se acuerdan. Al último nos estamos quedando ahí en la casa solos. Amén. Hace uno comida, los invita y a veces no van. ¿Qué le quiere decir con esto, hermanos? Se van alejando. Por eso congréguese, busquemos a Dios. Vamos a unirnos en la iglesia a alabar a Dios, hermanos. Amén. Para cuando Cristo venga nos encuentre unidos como un solo cuerpo, amén. Alabando y bendiciendo el nombre de Dios, amén, de Jesucristo, amén. Hermanos, yo les amo en el amor de Cristo, hermanos. Yo deseo lo mejor para ustedes en este día y que nos encontremos haciendo la voluntad de Dios. Le animo a vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Vivir en obediencia. ¿Qué es vivir por fe? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es vivir por fe, hermanos? Hacer las cosas que a Él le agradan. Amén. ¿Qué es vivir por fe? Congregarnos como iglesia, hermanos. Todas esas cosas son parte de lo que es vivir por fe. Amén. El Señor está a las puertas, hermanos. Amén. Dios me los bendiga a todos ustedes, hermanos. Se me acabó el tiempo porque hablo mucho. Amén. Se me acabó el tiempo. Bendiciones, hermanos. Los espero aquí para el siguiente programa de La Voz de Berea y